Perfecto. Ok. Entonces, bienvenido a todos. Eh, un gusto saludarlos otra vez. Hoy tenemos otro día más de charlas de el grupo Mathematical Landscape, que es un subgrupo de Physics Landscape. Y ya esta es la quinta charla del ciclo. Y hoy tenemos a nuestro amigo Fred Vigoria, que nos va a hablar de gravedad cuántica en 2 más 1 dimensiones. Así que todo tuyo, Fred. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos los aquí presentes en esta oportunidad. Es de mi agrado presentarles la charla que voy a dar sobre gravedad cuántica en 2 más 1 dimensiones. Eh, bueno, esta es una charla que surgió de mi trabajo de investigación, en el cual pues terminé de algún modo topándome con este modelo, que es, por así decirlo, un toy model, un modelo de juguete en el cual tiene varias limitaciones físicas con respecto a la realidad, pero también tiene un par de cosas interesantes de las cuales vale la pena hablar y vale la pena estudiar. Y pues por eso se me ocurrió hacer esta charla para explicarles un poco, a grosso modo, obviamente, porque por temas de tiempo y un poco de dificultad, no puedo explayarme demasiado en explicar todo lo que es la gravedad cuántica en 3 dimensiones, pero creo que un, se puede hacer un gran avance solo viendo la parte clásica y un poco de la parte cuántica, para comprender un poco a qué nos enfrentamos cuando los físicos dicen que la gravedad es difícil de cuantizar. Entonces, vamos a partir un poco de lo que es las nociones básicas de geometría diferencial y gravedad, que presupondré por temas de tiempo que la mayoría de aquí están familiarizados con lo que es geometría, tensores, es los conceptos usuales de la gravedad, por así decirlo. Vamos a empezar un poco pesado y es hablando un poco de la razón principal, entre comillas, de la cual, bueno, la razón principal por la cual no se puede cuantizar la gravedad de manera tan sencilla en nuestro universo. Y para esto hay que hacer lo que se conoce como un conteo de grados de libertad. Vamos a partir de una teoría métrica pura en D dimensiones, es decir, la gravedad usual, pero en D dimensiones. Y vamos a hacer un análisis de las ligaduras o los grados de libertad. Para esto, lo primero a recordar es que un tensor métrico, que es un tensor simétrico bueno, de componentes, tiene estos grados de libertad, que sería un medio de por D más 1. Estos grados de libertad son los asociados a un tensor métrico y se puede ver de manera sencilla si analizas la matriz y ves que la diagonal superior son las mismas que la diagonal inferior. Así que, bueno, esa parte no hay mucha dificultad. La parte que tiene más relevancia aquí sería la de la invariancia bajo difeomorfismos. Y es que, como sabemos en relatividad general, eh, no importan las coordenadas que uses para describir el sistema. Esta es un poco de la filosofía que nos trajo Albert Einstein a la física, y es que cuando tienes una teoría física, no debería importar si usas coordenadas rectangulares o coordenadas esféricas para describir el sistema. En teoría, el sistema debería ser invariante a el sistema de coordenadas que tú elijas. Esto se codifica en lo que se conoce como invariancia bajo difeomorfismos. Y tenemos aquí dos componentes, la que sería la primera, una ligadura hamiltoniana, que es básicamente la invariancia bajo difeomorfismos de la coordenada temporal. Y las otras D-1 dimensiones, que serían todas de tipo espacial, tendrían las ligaduras de momento. Estas son ligaduras en el sistema que reducen los grados de libertad. En este caso, por cada una de estas ligaduras se reducen 2 grados de libertad. Uno de ellos es el grado de libertad asociado a la libertad gauge, que es, por así decirlo, la libertad que tú tienes para elegir la conexión. Y la otra es un grado de libertad menos por cada ecuación cada ecuación física de la métrica. Como todos sabemos, Albert Einstein propuso su famosa ecuación
la ecuación de campo de Einstein. Bueno, esa ecuación relaciona todas las componentes de la métrica con todas las componentes del espacio-tiempo. Y bueno, entonces, podemos proseguir con la siguiente parte, que sería disculpen, el conteo de los grados de libertad. Tenemos los grados de libertad totales del tensor métrico, menos 2 veces el conteo total de ligaduras. Y nos da esta expresión de aquí. 1/2 d por d menos 3. En nuestro universo, en el que vivimos en la actualidad, tenemos 4 dimensiones, que sería una temporal y 3 espaciales. Entonces, si reemplazamos en la fórmula que descubrimos, podemos ver fácilmente que los grados de libertad son 2, que serían las 2 polarizaciones asociadas a los gravitones. Esto no tiene mucha relevancia, pero básicamente decir que este número 2 nos da bastantes problemas al momento de cuantizarla, ya que introduce que la gravedad pueda tener ondas, por así decirlo, que el espacio-tiempo pueda ondular localmente. Pero en nuestro modelo, que sería el d igual a 3, la gravedad topológica, bueno, en d igual a 3 nos da esta fórmula 0. Esto significa que no tenemos grados de libertad locales asociados al sistema. Es decir, que todo sistema es puramente topológico, y vamos a profundizar más en eso. Bueno, el tensor de Riemann se puede descomponer. Bueno, el tensor de Riemann describe lo que es la curvatura del espacio-tiempo, y este se puede descomponer en 3 componentes principales. La primera componente, como se menciona aquí, es una parte conforme, se llama el tensor de Weyl. Esta es la parte del tensor de Riemann que no tiene traza. Esta parte nos dice, a grosso modo, cómo cambian las componentes del espacio-tiempo sin afectar el volumen. Luego tenemos el siguiente término, que tiene que ver con un Ricci y este producto un poco extraño. Este producto es el producto de Kulkarni-Nomizu. Es una manera de abreviar un poco la notación, porque si ven un poco los libros de física, los físicos abusamos un poco de lo que es la notación de índices. Así que para reducir un poco eso, se introdujo este producto, que es un análogo al producto Wedge para 2 formas, simétrico. La cosa es que como este término tiene el tensor de Ricci asociado en él, entonces este término nos dice que, bueno, cómo se comporta la curvatura acoplada a la materia. Y por último, este último término que está con este mismo producto, pero multiplicado con la métrica, consigo misma. Este término nos dice cómo se comporta la curvatura global de todo el sistema. Bueno, lo que pasa en d igual a 3, que es nuestro sistema, es que el tensor de Weyl es idénticamente nulo. Esto lo descubrieron, bueno, ya se sabía desde la época de Einstein. Y bueno, esto nos da un par de cosas importantes. La que ya mencioné anteriormente, que sería que se anulan los grados de libertad locales, y de que el tensor de Riemann se convierte en esta expresión de aquí, que de momento no puede parecer que haya mucha simplificación, pero van a ver más adelante que todo el álgebra se simplifica bastante. Entonces, podemos proseguir. Vamos a trabajar en un espacio-tiempo vacío, es decir, sin materia acoplada, y en este sistema la gravedad se escribe de esta manera. Bueno, las ecuaciones de campo de Einstein, que sería el Ricci menos 1/2, la curvatura escalar por la métrica, más una constante, que sería la constante de Hubble, por el tensor métrico, igual a 0. En este caso está igualada a 0 porque estamos en el vacío de la teoría. Luego se toma la traza con respecto a la métrica en nuestras 3 dimensiones. Y cuando tomamos la traza de toda esta expresión de aquí, nos va a resultar que la curvatura escalar es 6 veces la constante de Hubble.
Volvemos a sustituir en esa expresión, y obtenemos el tensor de Ricci. Y si volvemos a sustituir en la definición anterior, esta de aquí atrás, tenemos el Ricci y la curvatura escalar. Entonces, podemos obtener fácilmente lo que sería el tensor de Riemann. Y el tensor de Riemann nos da esta expresión de aquí, que es bastante sencilla, y es simplemente el tensor de Riemann es proporcional a lo que sería la curvatura media del espacio-tiempo. Y esto simplifica un montón las cosas, como veremos más adelante. Al colapsar el tensor de Weyl, el mapa bilineal del tensor de curvatura de Riemann, bueno, que básicamente nos dice cómo rota, entre comillas, un vector cuando va por diferentes trayectorias. En este caso, codificadas en X y en Y. La manera en la que esto pasa es a través de esta expresión de aquí, que sería el tensor de Riemann aplicado en estos tres vectores, o bueno, campos vectoriales, es proporcional a la métrica, evaluada en esos puntos. Y si ven aquí, esto tiene un término de la métrica menos la métrica. Y fue precisamente lo que derivamos aquí atrás, que es que R es un medio, bueno, es proporcional a la curvatura media. La implicación física o la interpretación de todo esto es que cualquier región del espacio-tiempo que no tenga materia no puede ondular. Es decir, que está forzada a ser una variedad maximalmente simétrica, por definición. Y su curvatura es constante en todo el espacio. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Las implicaciones de esto son las siguientes. La primera es que para los matemáticos el colapso tiene una consecuencia bastante interesante. Aquí hay un argumento que es el argumento usual que van a encontrar en la literatura referente. Es que primero hay un teorema que se llama el teorema de Killinghoff, que garantiza que si tienes dos soluciones a las ecuaciones de Einstein para una misma variedad, estas métricas van a ser localmente isométricas. O sea que la solución es prácticamente la misma. Esto lo que nos dice es que, bueno, van a ser isométricas a una de estas tres variedades. O va a ser la solución plana del espacio-tiempo plano, va a ser una solución hiperbólica, o va a ser una solución esférica. También otra parte del argumento se deduce a la partir de la anterior, y es que no existen perturbaciones locales. Esto ya lo vimos con lo del tensor de Weyl. Cuando el tensor de Weyl se hace cero, no existen ondas en el espacio-tiempo. Es decir, no hay ondas de gravedad o ondas gravitacionales. Esto también es un poco complicado para los físicos porque si no hay esas ondas, implica que no existen los gravitones, que serían las partículas de la gravedad. Es decir, que no se puede trabajar usualmente como los físicos estamos acostumbrados a trabajar en teorías cuánticas de campo. En teorías cuánticas de campo lo que hacemos es hacer diagramas de Feynman, que son esos diagramas con flechitas que interaccionan entre ellas. Bueno, no podemos hacer esto para la gravedad en 3 dimensiones porque no tenemos gravitones. No hay partículas, es decir, no es una teoría perturbativa. Entonces no podemos hacer eso. Luego, otra cosa que se deduce es que los únicos observables que son invariantes gauge en la teoría son globales, no pueden ser locales. Esto se debe a lo anteriormente mencionado, que sería esto de aquí, que como la curvatura, o sea, el tensor de Riemann es constante en, bueno, prácticamente todo punto de la variedad. Si es constante, cualquier combinación de constantes nos va a dar una constante. Entonces, todos los observables se van a reducir a la constante de Hubble, que sería lambda. Entonces, todos los observables van a ser constantes. O sea, van a ser globales. No hay observables locales en este sistema. Y ahora es donde entramos a lo que sería la parte más cuántica de todo esto. Bueno, la formulación clásica, pero que se puede cuantizar. Y es que para los físicos estamos muy acostumbrados a trabajar con el tensor métrico, pero el tensor métrico tiene un par de problemas que serían
que es difícil acoplar el tensor métrico a lo que son los espinores en física. Para eso los físicos inventaron esta herramienta que se conoce como tríada o Berisbein, creo que es alemán, y es una unoforma que es prácticamente una representación del espacio cotangente de la variedad. Es una unoforma que se llama E y es una base del espacio cotangente. Actúa como una, entre comillas, raíz cuadrada del tensor métrico, porque como vemos aquí abajo el tensor métrico se puede escribir como la identidad en esta asignatura que sería la métrica de Minkowski por el tensor, bueno, por cada uno de las tríadas. Otro concepto a introducir, aparte de las tríadas, sería la conexión de spin. Este es básicamente, a grosso modo, es una conexión que nos dice cómo se comporta el anteriormente definido E, que es la tríada, cuando se deriva. En este caso se exige una cosa y es que tenga compatibilidad con la métrica. Eso significa que no debe haber torsión. Para esto se debe cumplir la siguiente ligadura. Y bueno, ahora podemos, con esas herramientas, reescribir lo que sería la acción de Hilbert-Einstein, que es la que nos da las ecuaciones de campo de Einstein. La primera parte sería reescribir el elemento de volumen. Bueno, la forma de volumen, que sería raíz de menos g por dx al cubo. Bueno, la forma de volumen en 3 dimensiones. En este caso, se define esta E sin índices como la forma de volumen y se procede con todo el álgebra. Y nos da este resultado. Pasa lo mismo con la curvatura con el escalar de Ricci. Bueno, con la curvatura escalar, y es que se hace todo este procedimiento, que es básicamente identificar el tensor de Riemann y contraerlo con la métrica, pero que la métrica está definida con estas tríadas, así que se las contrae y simplemente se multiplica por el anterior resultado. Y obtenemos este otro resultado con esta definición de acá. Y usando eso podemos transformar lo que sería la acción de Hilbert-Einstein, que nos da la gravedad, bueno, la gravedad que todos conocemos, que sería la que está escrita en términos de la métrica, en términos de la curvatura escalar y de la constante cosmológica, y la convertimos en esta otra expresión, que así a priori podría parecer más complicada, pero como veremos más adelante, es una manera más elegante de escribirla, por así decirlo. Todo esto se conoce como el formalismo de Palatini, y bueno, ya que tenemos una acción con un lagrangiano, podemos hacer, bueno, lo clásico que sería hallar los mínimos o los máximos de este lagrangiano, que serían los puntos extremos. Para esto se considera tanto a la conexión como a la tríada con variables independientes. Entonces vamos a hallar sus ecuaciones de movimiento. Para esto recordemos que, bueno, que esta relación se cumple. Esta relación se puede deducir de la anterior definición de aquí abajo, simplemente haciendo la variación funcional de eso. Y lo importante de todo esto es que al final nos va a quedar esta expresión de aquí, que sería que la derivada covariante de la tríada, que es, bueno, la torsión, debe ser igual a 0. Esto lo que nos dice es que nuestro sistema de tríadas es libre de torsión. Todo el sistema es sin torsión geométrica. Ahora, bueno, eso era variando la conexión. Ahora, ¿qué pasa si variamos la tríada? O bueno, la cotriada o coframe, como lo llaman en inglés. Si hacemos eso, obtenemos la siguiente relación. Y como debe ser igual a 0, porque es una variación funcional y es igual a 0 para cualquier variación arbitraria de los parámetros, tenemos esta expresión de aquí. Y esta expresión de aquí es exactamente la ecuación de Einstein, generalizada para el vacío. Pero bueno, es lo que queríamos encontrar, que sería la ecuación de Einstein. O sea que nuestro sistema sigue siendo compatible con las ecuaciones de Einstein.
Ahora, pasando a otro tema, eh, lo que hace Witten, bueno, que Witten es prácticamente el fundador de todo esto, de toda esta área, o uno de los fundadores, y esto es Disculpa, aquí. pues una pregunta. Sí, ¿Puedes regresar a cómo comenzamos a buscar el lagrangiano, digamos, lagrangiano para la acción que teníamos? Y ya. Ya mi pregunta es, segunda de toda acción de primera orden. Ya, es que digamos, no sé cómo esto aquí no es circular, de como que comienzas con un espacio-tiempo con estas características, obtienes que tienes la, no sé si me olvidé de algo aquí, pero como que tienes la curvatura constante, el tensor de Ricci constante, eh, vas, como que encuentras este lagrangiano y luego haces el principio de acción mínima. No entiendo cómo, y obtienes al final algo compatible con las ecuaciones de Einstein. No entiendo cómo no es circular si ya comenzamos con algo que eran compatible con las ecuaciones de Einstein, con estas suposiciones extras, y obtienes algo. No, sí, no estoy seguro que, no es circular o estoy olvidándome de algo aquí en todo esto. sí, sí, exactamente. De hecho, o sea, lo único que hemos hecho aquí es reescribirlo. Ok, No hemos introducido nada nuevo todavía. Solo hemos ok, ok. reescrito las ecuaciones, no en términos de la métrica, sino en términos de estas nuevas E's que se llaman triadas. Entonces, solo es Ya, ok, reescribir ok, todo. ok. Ok, ok, sí, ya, ahora tiene, ok, ya. Sí. Así que puede parecer circular. Bueno, en esta otra parte, lo que hace Witten es unificar lo que se llaman los generadores del grupo de Poincaré. En este caso tenemos los generadores de los boosts y los generadores de las traslaciones. Los boosts incluyen las rotaciones tanto espaciales como rotaciones temporal. Y las traslaciones son, pues, las traslaciones de toda la vida. Serían las traslaciones espacio-temporales. Bueno, se intenta lo que se conoce como, bueno, juntar estos generadores en una sola estructura de grupo, que es un poco más extensa y grande. Para esto se plantean los siguientes, los siguientes conmutadores. El conmutador de los boost va a ser el usual, el que ya conocemos, el conmutador usual, del, creo que es el álgebra de Lorentz, bueno, el grupo de Lorentz. Lo mismo por aquí, el conmutador de los generadores de los boost y de las traslaciones. Y esto es lo nuevo, que el conmutador de las traslaciones. El primero lo que nos dice, así a grosso modo, es que si rotas un vector y luego lo rotas en otra dirección, o sea, el conmutador, esto lo que va a dar es otra rotación. El segundo, una manera de verlo es que si rotas y luego trasladas tu sistema de coordenadas, lo mismo, bueno, al revés sería lo mismo. O sea que es como rotar, bueno, como trasladarse en otra dirección, o sea, en otra P. Y por último, esto lo que nos dice es eh, cómo cambia infinitesimalmente las traslaciones. Y esto nos recuerda un poco a lo que sería la derivada covariante. Y por eso aquí le introdujo una constante, que sería la constante que vimos antes, la que relaciona el tensor de Riemann. Bueno, esta sería lo que postula. Para lambda igual a cero, recuperamos la separación que hay entre los boosts y las traslaciones. Pero para lambda diferente de cero, hay que analizar todo esto de manera separada. Luego lo que hace Witten es junta todo ello. Junta todo lo que tenemos hasta el momento, que sería bueno, en una sola conexión, una forma, y empaqueta todo. Empaqueta la conexión de spin, el generador de los boost, la triada y el generador de traslaciones. Y bueno, ya teniendo esto, podemos hacer lo que hacemos todos los físicos, que es cuando tenemos una conexión, y es calcular su tensor de fuerza. Bueno, el campo de fuerza, que sería simplemente la derivada exterior de la conexión más un término de conmutación. Al hacer estos cálculos explícitamente nos da este término de aquí. Y podemos reemplazar estos términos en los que ya conocíamos anteriormente. Con lo que nos va a quedar esto de aquí.
Y como existe una condición que se llama la condición de, bueno, como es un espacio-tiempo sin materia, entonces debe ser plano. Y la conexión debe ser exactamente cero. Bueno, la fuerza, ¿sí? Es decir, esto es lo que se conoce como las ecuaciones de Einstein, porque si ven en este término de aquí, el primer término nos da las ecuaciones de Einstein que ya vimos antes, y el segundo las... Así que es prácticamente lo mismo. Luego, podemos construir a partir de todo esto una acción invariante de ciertas transformaciones gauge. Y bueno, para eso primero definimos un operador de traza sobre nuestros generadores de los grupos. Y ya lo tenemos prácticamente. Eh, Vamos a partir de esta acción, que por así decirlo vamos a plantear un poco ad hoc. Y es una acción que descubrieron Charles Simmons trabajando en otra área prácticamente diferente, en invariancias de, creo que nudos y eh, física cuántica. Si se dan cuenta, en este lagrangiano no hay, no hay términos de métrica ni nada. Solo es un lagrangiano que depende de una conexión. Este es un lagrangiano gauge, un lagrangiano de toda la vida, como el electromagnetismo o el modelo estándar. De lo que se dio cuenta Witten es que si reemplazamos el A que descubrimos antes, entonces si lo reemplazamos aquí, podemos recuperar las ecuaciones de, bueno, la acción que descubrimos antes. Bueno, salvo un término constante, pero solamente debemos reescalar la constante, lambda. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es que toda la teoría de gravedad, que está reescrita en esta manera, pero toda la teoría de gravedad está contenida en una acción de este tipo, que es una acción de Chern-Simons. Y bueno, ya lo tenemos, porque la acción de Chern-Simons es una teoría gauge normal, una teoría gauge de toda la vida, como el electromagnetismo. Eso significa que se puede cuantizar como el electromagnetismo, de manera sencilla, sin los problemas que tenemos con la gravedad. Y bueno, podemos empezar a estudiar primero los grupos gauge de cada uno de estos. El primero es para un caso de gravedad plana, cuando la curvatura global o la constante de Hubble es cero. En este caso, como vimos antes de los generadores, eh, esta parte se desacopla, se vuelve cero y obtenemos que el grupo de gauge, bueno, el grupo gauge de todo el sistema es simplemente el grupo de Poincaré. Es decir, el grupo SO, bueno, el grupo de Lorentz por el grupo, bueno, un grupo real, por así decirlo. Y bueno, este es el caso más simple que ya sabemos resolver. Pero lo que nos interesa serían los otros dos casos, que sería el primero, cuando la constante lambda es negativa. En este caso obtenemos lo que se conoce como una gravedad anti de Sitter o ADS. Para esto definimos el radio de curvatura de esta manera. Y podemos ver que el álgebra, o sea que las A's, se pueden desacoplar en estos dos términos. Esto induce un isomorfismo algebraico en el sistema, y es que el grupo gauge de lambda menor que cero, de lambda negativa, es este de aquí, que se descompone en estas dos partes. Y el otro caso, que sería para la constante de Hubble positiva, se descompone en estos dos términos, es decir, que sería isomorfo a SL2, ¿sí? O simplemente el grupo de Lorentz. Ahora, una conclusión parcial de todo esto, y es que para los físicos la cuantización de la gravedad ya no requiere una medida de integración difeomorfa sobre las métricas, es decir, ya no requiere una path integral o una integral de caminos, sino es simplemente cuantizar una teoría gauge ordinaria.
que eso ya lo sabemos hacer sin necesidad de pad integral. Y luego, para los matemáticos, esto tiene una relación con lo que se conoce como el espacio de caracteres, que, bueno, como es una teoría topológica, entonces se puede estudiar analizando el número de agujeros o el grupo fundamental de la variedad de fondo, bueno, cocientado con el grupo gauge. Ahora sí podemos pasar un poco a lo que sería la parte de la gravedad de todo esto. Y bueno, como ya vimos, es que todo esto, cuando trabajamos en 3 dimensiones, se vuelve exactamente soluble. Es decir, al no existir fluctuaciones métricas puntuales, es decir, gravitones o ondas, no hay contratérminos en el lagrangiano. Es decir, como vimos, el lagrangiano es exacto, no hay contratérminos aquí al final del lagrangiano. Como tenemos un lagrangiano exacto, toda la física se puede cuantizar de manera sencilla. Y aquí hay 2 enfoques comunes para cuantizar esto. El primer enfoque sería el enfoque canónico, que se basa en, bueno, la cuantización canónica, que es promulgar los observables a operadores. Y bueno, y el otro enfoque, que es algo de lo que personalmente desconozco un poco, que sería los modelos de spin farms y loop quantum gravity. Sé que se puede hacer de este modo, pero no es algo en lo que haya profundizado. Pero en la parte 1, sí. Así que vamos a empezar con eso. Lo primero es partir de lo que es una foliación espaciotemporal. Es decir, vamos a dividir nuestra variedad en lo que sería una parte espacial y una dimensión temporal. En este caso hay un par de condiciones para la parte espacial, que es que sea una superficie de Cauchy cerrada y de género G. Se puede demostrar, no lo voy a hacer aquí, obviamente, por temas de tiempo, a partir de la teoría de Chern-Simons, que el espacio de fase el espacio de fase se reduce a esto. Aquí el término flat es porque es el espacio plano, porque estamos trabajando en el vacío. Y aquí están los homomorfismos del grupo fundamental en el grupo gauge. Esto, para entenderlo, a grosso modo, es, por así decirlo, podemos verlo de la siguiente manera. Como vimos anteriormente, la curvatura es constante, es plana. Y bueno, una curvatura constante y plana no nos dice prácticamente nada en una teoría topológica. Porque, bueno, en una variedad trivial, por ejemplo, una esfera o demás, no nos dice mucho. Pero si a nuestra topología le empezamos a introducir agujeros, entonces ahí una curvatura plana nos da información relevante, información que podemos calcular por los loops. Entonces, esto codifica de algún modo esa información. Y se cocienta con el grupo gauge para eliminar lo que es la libertad gauge. Entonces, la cuantización en todo esto simplemente es este proceso de acá. Es promover las funciones algebraicas sobre este espacio modular. Es decir, cambiamos los Wilson loops por operadores. Y prácticamente lo tendríamos. En este caso se hace de esta manera, que esto recuerda un poco a lo que es el experimento de Aharonov-Bob, el experimento bueno, en el que se demuestra, entre comillas, que los potenciales son más fundamentales que los campos de fuerza. Entonces, es este término. Un par de detalles sobre esto es que una vez ya tenemos todo esto con los Wilson loops, el entrelazamiento topológico es prácticamente aplicar este Wilson loop varias veces y hallar su valor esperado. Para esto, lo que uno normalmente haría es trabajar con una integral de caminos, pero como vimos anteriormente, una integral de caminos no se puede formalizar rigurosamente
teorías en general, porque una integral de caminos es una integral sobre un espacio infinito dimensional, así que no podemos hacerlo. Aquí es donde, bueno, donde vienen otros investigadores que vienen a arreglar la teoría de Witten, entre comillas, porque en el artículo original de Witten, eh, él propuso todo esto, pero usando pad integral. Y aquí lo que hicieron fue formalizar todo con lo que serían una teoría cuántica de campos topológica y con invariantes topológicos, ya que hablamos de varios loops acoplados uno a otro. Entonces, lo que tenemos aquí, entre comillas, es un nudo, como son varios loops. Entonces, utilizaron invariantes de nudos para reducir todo esto a una teoría más sencilla. Y bueno, aquí el otro enfoque, que es el que no conozco tanto y no podría hablarles, pero puedo mencionar básicamente que lo que hacen es discretizan toda la geometría en lo que son triangulaciones. Y luego aplican lo que es Loop Quantum Gravity, o gravedad cuántica de bucles, a esto, que sería asumir que el grupo gauge de todo esto es SU2. Para esto lo que se hace son un cambio de variables canónicas, y en cada una de esta triangulación, en cada arista, se asocia un spin. Y aquí es donde entran las spin forms y cosas por el estilo. Ahora que tenemos la gravedad cuantizada con este operador, podemos empezar a hacer cosas, empezar a estudiar cosas en esta teoría. Lo primero que se nos ocurre estudiar es agujeros negros. ¿Cuál es el problema aquí? Que no podemos definir agujeros negros usuales en esta teoría. ¿Por qué? Si recordamos un poco al inicio de la charla, mencioné que la curvatura era constante en todo el espacio-tiempo. Si la curvatura es constante, no puede existir lo que llamamos una singularidad en el sentido usual, que es que la curvatura en un punto, en una singularidad, explota, o sea, es infinita. En este caso no, porque, bueno, es constante. Lo que hace, lo que hacen BTZ, en este caso, es definir un agujero negro, pero topológico, mediante identificaciones topológicas. Para esto, lo que parten es de un espacio-tiempo hiperbólico, un ADS, que se embede en un espacio cuadridimensional. Entonces, el agujero negro en este caso es un cociente. En este caso, el espacio de fases se reduce a este cociente de este grupo de isometrías. Ese grupo de isometrías está parametrizado por este elemento de Killing, bueno, este vector de Killing, a través de esta relación. Una manera intuitiva de verlo es, por ejemplo, cuando tenemos una hoja de papel plana, la curvatura en todos los puntos es plana, pero podemos doblar esa hoja de papel y pegar dos extremos, que es lo que se llama identificar, y formar un cilindro. La curvatura sigue siendo localmente plana, por así decirlo, pero ahora tenemos una dirección que actúa de otra manera, que es la dirección circular. Aquí se hace exactamente lo mismo a través de esta identificación. Y lo que descubrieron es que esto se comporta exactamente como un agujero negro, es decir, que tiene que la luz no puede escapar, por así decirlo. Bueno, que las trayectorias o análogos no pueden, se comportan como un agujero negro. En este caso, R positivo sería, bueno, R más sería el análogo a un horizonte de sucesos, y en el cero, en R igual a cero, tendríamos una divergencia. Bueno, no tendríamos una divergencia, porque la curvatura es constante. Y lo que descubrieron es que este agujero negro se comporta exactamente igual que un agujero negro real, incluso en aquello que a priori no debería por qué hacerlo. En este caso, lo que sería la entropía del agujero negro. Beckstein y Hawking descubrieron que la entropía era el área partido 4. En este nuevo agujero negro pasa lo mismo, que
La entropía va a ser el área, bueno, en este caso es el perímetro, es el análogo al área en 3 dimensiones, partido 4. Y bueno, también descubrieron que todo esto se puede hacer mediante ADS-CFT, o sea que hacen un conteo de los estados posibles, pero en la frontera, en el infinito, y los llevan al agujero negro mediante una identificación entre una teoría cuántica conforme en la frontera a la teoría de gravedad que tenemos aquí en el centro. Y bueno, aquí un resumen de todo lo que hicimos. Lo primero es que sí se puede construir una teoría cuántica de geometría espaciotemporal que sea exacta, finita y libre de ambigüedades perturbativas. Vimos que existe una dualidad exacta entre lo que es la geometría que vimos, que está basada en la métrica, y una teoría gauge, que a priori no tenía nada que ver, que sería la teoría de Chern-Simons. Y demostramos que estas son prácticamente la misma. Y luego que la entropía en el agujero negro BTZ eh, provee un mecanismo, bueno, un modo de demostrar todo esto con el ADS-CFT. Luego vimos que al pasar de 4 dimensiones a 3, se simplificaba todo. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Bueno, como vimos anteriormente, los grados de libertad locales pasarían de 0 a 2, lo que haría que el tensor de Weyl no se desvaneciera. Es decir, que la curvatura local se independizaría de las fuentes y que tendríamos dinámica local propia. Es decir, que el espacio-tiempo tiene ahora libertad para ondular en 4 dimensiones. Es decir, que ahora tenemos gravitones, ondas gravitacionales, teoría de perturbaciones, todo lo raro que no sabemos cuantizar en 4 dimensiones. Y es la razón por la cual en la vida real, en las 4 dimensiones que tenemos, la gravedad no se puede escribir como una teoría de Chern-Simons. Pero lo que sí sabemos, es que la gravedad en 2 más 1 dimensiones nos ha enseñado un par de cosas interesantes. La primera es que se puede hacer con Loop Quantum Gravity. La segunda es que ADS-CFT tiene una relación importante en todo esto. Bueno, eso sería todo. Gracias por prestar atención. Si tienen alguna pregunta o consulta. Perfecto. Yo sí tengo preguntas, no sé si alguien más en el chat tenga primero. Parece que no hay más preguntas, así que yo te voy a hacer, estas sí son las preguntas. Ya, mi primera pregunta es sobre esto del final. Ok, ok, en el resumen que dijiste sobre qué es lo que hemos hecho, nos dices que tienes esta suposición geométrica, creo que es la diapositiva de antes de esa. Puedes abrirla. Esa de ahí, sí. Ya. Tienes esta dualidad estructural. Tienes una sobre una equivalencia exacta, esta equivalencia exacta sobre la relatividad general y la teoría de Chern-Simons. La teoría de Chern-Simons. Ya. Cuando tienes... ok, esta pregunta es tal vez un poco avanzada, así que si no sabes una respuesta no importa. Pero tengo curiosidad más que todo por llenar como que hoyos en cosas que yo conozco por ahí. Sé que en una teoría de Chern-Simons, si, digamos, ok, porque también tenías un resultado que te decía como que a la final el espacio que conseguías era el espacio de conexiones planas, ¿no?
Eh, cuando tienes eso de ahí, si tú buscas, si ves el espacio de fase, digamos, el espacio de conexiones planas es un espacio de fase de una teoría de Chern-Simons. Y usualmente tienes como que un sistema integrable en estos espacios, se llama creo que el sistema de Hitchin. Eh, Esto visto desde el punto de vista de una teoría de Chern-Simons, pero desde el punto de vista de la relatividad, cuando tienes esta equivalencia, ¿no sabes a qué corresponde este sistema integrable o no es algo que se suele estudiar usualmente? Bueno, no sabría cómo responder a esa pregunta. Ya. Ok, sí, no hay problema. Igual, sí, 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 como siento que era un poquito muy ida. Eh, pero, ok, si volvemos como que a las diapositivas iniciales, pues como que la diapositiva, creo que era la 10. Ok, ok, entonces creo que era un poquito antes. Pero, ok, pero todas estas E a la A solamente es una coframe, ¿verdad? No es nada. Cuando tú definiste estas E a la A, solo es una coframe. Si yo tengo mi variedad, tengo mi asco tangente, yo puedo crear, tengo mis formas diferenciales, pero puedo utilizar una base diferente en una coframe. Estas triadas solamente son una coframe, no es que es nada tan misterioso, ¿verdad? Sí, sí, son sinónimos. Los coframe, las bases anómalas o las triadas, o los Bayesian, creo que se llama en alemán. Sí, son la misma cosa. Ok. ¿Puedes seguir avanzando un poquito más en las diapositivas? Un poquito más. Ya, ok. Ok, cuando conseguiste el trabajo de Witten y con otras personas más sobre que consigues un grupo que no es semisimple, una algebraica que no es semisimple. Tuki, tuki, tuki. Esto de Eh, aquí. Creo que no, no, era más atrás, creo. Tienes una diapositiva con... de aquí. Eh, Más adelante, uno más. El de aquí creo que es. Ok, grupo para que queremos hablar. Resolver por el grupo. Ay, no, que sé que no tenía. No, 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 no está acá. Era la otra, la que tú dices que tienes como que dos formas como que, no recuerdo bien cuál era la palabra exacta, pero como que de analizar la cuantización de tu teoría de Chern-Simons. Tiene una forma como que continua y la forma discreta. Las discretas son las triangulaciones y la continua. eh, Sí, sí. Ok. Aquí. sí, ok. Ok. ¿Cuál es como que, a mí me preguntas como que el paradigma yo conozco mucho de investigación física en estas cosas, ¿no? Yo en matemática, uno coge un modelo y lo estudia ese modelo hasta decir basta, pero uno no tiene un punto de vista físico en como que por qué este modelo es el correcto. Pero en la comunidad física, como que cuáles se van hacia un lado más que el otro o cómo es digamos, el entorno investigativo hoy en día, o más o menos de lo que tú conoces. Bueno, esto es un debate clásico de todo, bueno, de toda la historia prácticamente de lo que es la cuántica. Eh, Desde que surgió la teoría cuántica, hubieron dos enfoques principales para hacer esto, bueno, para cuantizar la gravedad, que sería una manera de hacer lo que es la cuantización canónica y otra manera que es la cuantización perturbativa o la cuantización discreta. En este caso, el uno, la cuantización canónica sería lo que es el loop quantum gravity o los spin foams y todo eso. Y el otro enfoque es todo lo que es la teoría de cuerdas o supergravedad. Lo que pasa en este caso es que no podemos hacer teoría de cuerdas supergravedad porque
no tenemos diagramas de Feynman acá. O sea, no hay partículas, no hay gravitones. Entonces, lo que aquí hicieron es otro enfoque que es el no perturbativo, que es el spin foam. Que bueno, del que ya dije que no domino bien, pero es básicamente hacer loop quantum gravity en este sistema. En la actualidad, que yo vea, lo que más se estudia son lo que es las spin foams, porque la parte de la cuantización canónica está algo estancada, al menos en 4 dimensiones. En Loop Quantum Gravity llevamos como 30 o 20 años sin poder resolver un par de problemas que tiene la Loop Quantum Gravity. Entonces, en la actualidad lo que más se prioriza es toda esta parte de aquí abajo, el enfoque B, que es el no perturbativo, con las spin foams, las ideas de Penrose, etc. Bueno, eso sería básicamente lo que se hace actualmente. Ya. ¿Puedes darme un resumen más o menos de cómo funciona el spin foam? Es un Sí. resumen básico para entender. Aquí está. Bueno, lo que se hace, según leí un poco, es se cuantiza todo, bueno, se discretiza todo lo que es la geometría, toda la variedad de fondo, con una triangulación, básicamente dibujar triángulos en todo el esto. Y luego a cada arista, bueno, a cada vértice de, de la, de esta malla se le asigna un spin, bueno, una representación de spin, que sería un número. El spin de SU2. Eh, bueno, eso sería prácticamente todo lo que sé de momento. El SU2, tengo entendido que viene de Loop Quantum Gravity, directamente de ahí, porque creo que Aztecar y Barbero, físicos, demostraron que la gravedad es una teoría gauge SU2, ya cuyo grupo es SU2. Entonces, hicieron prácticamente todo esto. Y la parte de spin forms es asociar un spin a cada nodo de un grafo. Bueno, eso sería básicamente lo que entiendo de todo el tema, aunque no domino bien de ello. Ya. Está bien, está bien. Perfecto. Bueno, yo no tengo más preguntas al respecto. No sé si alguien más en el chat tiene preguntas. Y si no, te damos mil gracias otra vez. Gracias por acceder a presentar en este ciclo de charlas. Y esperamos oír más charlas en el futuro de tu parte. Así que otra vez, aplausos, mil gracias. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Fue bastante interesante y, bueno, algo divertido de hacerlo. Gracias.